Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1, anunciar que Mercedes y Berna se casan, le damos la bendición el próximo domingo a las 11 de la mañana acá, ¿no es? ¿Está bien? Están todos invitados, espero que vengan todos los que puedan. Va a venir a la mañana, tenemos una ceremonia, le damos la bendición y luego a la tarde tendremos el culto. Así que vengan, están todos muy invitados a poder bendecir a nuestros hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Allí habla acerca del gran avivamiento que produjo el rey Ezequías. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, seáis sus ministros y les queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealeel, y de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Simri, Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Man, Jehiel y Simei, de los hijos de Jedutum, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y a las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, gracias,
7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario, por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que le ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar, y asimismo mataron los corderos. Y después hicieron acercar delante del rey a la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó al rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente, del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Respondió Ezequías diciendo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, y fue el número de los holocaustos que trajeron la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes, 3000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosuras de las ofrendas de paz y libaciones por cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. El rey Acaz era el papá del rey Ezequías. Él había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y siempre que uno hace lo malo, uno lo ve en la historia. Cuando aquellos reyes hacían lo malo ante los ojos de Jehová, lo primero que cesaba, lo primero que se modificaba, lo primero que se cambiaba, se dejaba, era el culto a Dios. Siempre. Es curioso porque cuando habla de los reyes de Israel o de Judá, lo primero que define es fulano de tal, y dice, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová o hizo lo malo. Pero absolutamente siempre, cuando dice hizo lo malo, habla de lugares altos que preparaban. Había idolatría, había un abandono del culto a Dios. Pasaba a ser el centro otras cuestiones. No pasaba a ser el centro la persona de Dios, sino que el centro
pasaba por otros carriles. La gente era arrastrada por nuevas corrientes, era arrastrada por corrientes humanas, eran cambiados por nuevos sistemas. La cosa se iba modernizando y Dios quedaba en un segundo plano y se lo olvidaba. Cuando uno lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y lo ve con este enfoque, que lo primero que se olvidaba era Dios, la cosa cambiaba radicalmente. La iglesia en estos tiempos no está ajena a esto. A veces, por querer tener más gente, porque a los pastores nos gusta que haya gente en la iglesia, pero ¿para qué queremos que haya gente en la iglesia? He perdido muchas cosas que para mí eran importantísimas, que las amé con todo mi corazón. Pero si hay algo que no me interesa es la fama individual ni personal. Lo que sí me interesa es la exaltación de la persona de nuestro Dios. Siempre. Lo demás, la fama individual, es como la paja en el fuego, es como la leña en el fuego. Y es una línea muy finita, tremenda y exageradamente finita. Querer ocupar el centro, el ser humano, para poder atraer a más. Lo que a usted lo tiene que seducir es la persona de Jesucristo. Si usted pierde este enfoque, hay algo que se está rompiendo en ese pacto suyo con el Señor. Porque deja de seducirlo el Señor para que lo seduzcan otras cosas. Es peligrosísimo, aun cuando alguno dice, no llego a la primera parte del culto, voy a la segunda parte cuando está la prédica. Hermano, el culto es uno solo. Usted está en un lugar donde tenemos una escuela, y tengo una escuela donde a mí me enseñaron el culto, la ofrenda y la prédica es algo indivisible. Todo esto es importante. No es más importante el momento de la ofrenda. Me conocen, aun cuando hay lugares que van a recoger la ofrenda y a veces están 30 minutos o 40 o 15 para recoger la ofrenda y los diezmos, y eso es algo que tendría que ser rapidísimo. Es tan importante como la primera parte y como la segunda, pero no es el centro. Si usted me dice, si creo que las tres cosas van unidas y juntas, les digo sí. Sí, el culto a nuestro Dios es muy importante, porque estamos exaltando al Señor. Yo me acuerdo, tuve un estudio que hice hace muchos años, que era, el tema era el altar familiar, el culto en la casa. Y estoy convencido que el culto en nuestra casa tiene que ser algo importante. Puede ser el culto individual, puede ser el culto familiar, pero cada uno de nosotros en nuestro hogar tenemos un altar. Sí o sí. Si no lo tengo que tener. Ese altar está conformado por mi tiempo de oración, por mi tiempo de alabanza en mi propio hogar, por mi tiempo de estudio, por mi tiempo de búsqueda del Señor, por mi tiempo de encuentros con Él. Pero hay una cuestión que es más alta que esa, y es el culto que le damos al Señor como cuerpo, todos juntos como iglesia. Mucho más alto. ¿Por qué digo más alto? Porque Dios
se mueve en medio de su pueblo. Dios se mueve en medio de las alabanzas de la iglesia. No es una cuestión menor cuando la iglesia, que somos nosotros, comienza a menospreciar lo que es el culto a Dios, está menospreciando la misma presencia de Dios. Cuando uno ve, cuando los reyes hacían lo malo delante de Jehová, menospreciaban el culto. El rey Ezequías le habla al pueblo y le dice: nuestros padres se han equivocado, tenemos que exaltar el nombre de Dios. Y manda a limpiar el lugar. Manda a limpiar el lugar. Nunca me diga: hermano, pastor, hoy no fui a la iglesia porque me quedé teniendo el culto en el altar, en el culto familiar. Porque yo le voy a decir: mire, yo tengo respuesta, hermano, el culto familiar, hacelo. Venite, que hay culto general, donde todos estamos exaltando al Señor. A mí me conmueve saber que la presencia de Dios, por ejemplo, está ahora. Y cuando no tenemos culto, también, porque es omnipresente, omnisciente. Pero cuando nos reunimos a darle culto, Él sabe que Él es el centro. Ni siquiera tus necesidades o las mías es el centro. Él es el centro. Y me conmueve cuando dice tanto el Señor como el apóstol que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, sin ni siquiera que yo se las tenga que plantear. ¿Estás deprimido? Él lo sabe. ¿Te duele la cabeza? Él lo sabe. ¿Tenés problemas económicos? Él lo sabe. ¿Tenés problemas de cualquier otra índole? Él lo sabe. Cuando dice: busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, se refiere a eso. Yo me ocupo de Él y Él se ocupa de las demás cosas. No falla. Miren, hoy estaba leyendo un diario por internet y descubrí algo me llamó la atención. Un actor muy conocido, español él, no le voy a hablar de espectáculo, pero le escuche. Javier Bardem. Él va e hizo una expedición, ¿lo conocen ustedes? Actorazo. Él fue a una expedición en la Antártida, ahora, porque le conmueve lo del cambio climático. Escuche bien, sé que tendrá que ver el cambio climático con el culto a Dios. Pero le conmueve. Y claro, lo han contratado, él fue, lo subieron en un submarino, descendió para que vea lo que está pasando. Y él dice: me preocupa el tema, escuche, de la fatiga con el cambio climático, porque da igual, sucede, y los que saben, los que están aquí, los científicos, los que llevan navegando, viendo estos paisajes desde hace años, tanto en el Ártico como en el Antártico, como en otros mares, lo dicen, lo confirman. Los paisajes no son los mismos. El deshielo es absoluto. Los paisajes cambian, los lugares que estaban congelados ya no lo están. Los cetáceos se están alimentando distinto, las focas se están alimentando distinto, el krill lo están agotando. Y vino conmovido por el cambio climático. Pero él lo dice en la charla y dice: la fatiga hace que no se haga nada. Y mientras tanto, todos nosotros seguimos igual.
Pero los científicos saben que hay cambios. Los que navegan esos lugares saben que hay cambios y les preocupa tremendamente. Pero la fatiga hace que no hagan nada. Este es un actor muy conocido, español, y se dio cuenta lo que está pasando. La fatiga hace que el ser humano no haga nada. Con el culto a Dios pasa exactamente lo mismo. Hay fatiga, estoy fatigado. Si nadie hace nada, yo no hago nada. Pero acá el rey Ezequías se puso firme y dijo, esto no tiene que ocurrir, esto se puede cambiar, esto hay que transformarlo, esto hay que transformarlo totalmente y volver a la esencia. Y lo logró. Y cuando comenzó el sacrificio, la presencia de Dios cayó. Y los músicos comenzaron a sonar, y los cantores comenzaron a cantar, y el cántico nuevo comenzó a elevarse. Y la presencia de Dios cayó en ese lugar. Lo que la gente necesita es la presencia de Dios. La gente no necesita un show. La gente necesita la presencia de Dios. Y la presencia de Dios desciende cuando la iglesia le da culto al Rey. Hay historia, la que quieran. Dice en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Y la voz de Jehová, su Dios, a la voz de Jehová, su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Fue despertado el espíritu de ellos. Se despertó. Tremendo, tremendo. Dice, buscan y no hallan, tienen y se les desaparece. Se quieren calentar y no pueden. Es impresionante, pero todo lo que está a nuestro alrededor está supeditado absolutamente a nuestra relación con el Señor y el culto que le damos a Él. No hay otra cosa.
Alguien me decía estos días, hoy mismo, hace poco, me decía, ¿cómo es esto de la liberación? Me hablan de 7 liberaciones, que tengo que ser liberado en aquello otro, en aquello otro. Tuve un montón de estudios, la liberación, el demonio fulano, el otro demonio que tenés que ser liberado. Hermano, ¿de verdad usted quiere tener libertad delante de la presencia del Señor? No se enrosque con liberaciones raras. Dele culto al Rey de Reyes, que cuando uno trae la presencia del Señor, el demonio no tiene nada que ver con nosotros. No se puede acercar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cuando Saúl lo atormentaba el espíritu inmundo, uno de los que estaban con Saúl le dice, yo conozco a un joven que tiene pinta, que conoce al Señor, la presencia de Dios está en él, toca de manera maravillosa, conoce la presencia de Dios. Y dice, tráiganlo. Y cuando David lo traían, tocaba su instrumento, sirviendo a Dios, y el espíritu inmundo lo abandonaba a Saúl. ¿Por qué? Porque David lo que traía era la presencia de Dios. Algunos de ustedes, tengo miedo que me tiren con la silla porque esto lo vienen escuchando hace muchos años. Y saben una cosa, no va a variar. Necesitamos la presencia del Señor. En Ageo dice, cada uno está en sus casas artesonadas, no tenemos tiempo para esto. Entonces la casa del Señor está abandonada. Y lo que se abandona es el servicio directo. Por aquellos años nos enseñaban y nos decían, el servicio directo es el culto a Dios, el servicio indirecto es el servicio al prójimo. Y algunos se quieren ocupar tanto del prójimo sin el servicio directo. Y para ocuparme del prójimo yo primero me tengo que ocupar del servicio directo, el culto a Dios, para poder dar el servicio indirecto al prójimo. Para poder hablar con usted y aconsejarlo y poder charlar y orar con usted, yo tengo que tener un servicio directo impecable. Impecable. Es como, qué sé yo, ¿qué le puedo decir? Es como respirar. Es como respirar. Sí tenga el culto en su casa, sí alabe en su casa, glorifique el nombre de Dios, camine por el living, levante las manos, alabe al Rey, vaya al baño y alabe al Rey, cante en la ducha, cante mucho en la ducha, alabe en el Espíritu, hable en lengua, rabakaya, sharabaya, saya, taya. Hable en lenguas, alabe en el Espíritu, grite, humíllese en su casa. Pero cuando venga a la casa del Rey, venga a glorificar su nombre. ¡Ah, pero tuve un día horrible! ¡Lávese la cara! ¡Afeítese! Las mujeres no. Van a venir todas peludas. Pero lave su cara y venga con ganas de alabar al Rey. Es como un cumpleaños. Cuando uno va a un cumpleaños y un amigo lo invitó al cumpleaños y dice, me invitó al cumpleaños, y uno no va a la casa, acá está, vengo a tu cumpleaños, te traje el regalo, pero tengo un día negro. No así al cumpleaños. Dice, tuve un día negro, pero es el cumpleaños de mi amigo, lo voy a agasajar, voy a poner cara de los mejores hombres y mujeres que están felices, y voy a honrar a mi amigo. Cuando vengo al culto a mi Dios, vengo exactamente igual. Tengo un problema, lo dejo en la puerta de la iglesia. Y por ahí acá me encontré con el Señor, y cuando salgo de la puerta de la iglesia, lo dejo ahí el problema para que lo agarre el pastor y lo tenga el pastor. No se haga problema, yo me voy a agarrar su problema, no se haga ningún problema. Yo me lo llevo. Yo me lo llevo. Quédese tranquilo, que yo me lo llevo, lo agarro y digo, Señor, esto es tuyo. Y el Señor sabe lo que hace con el problema, le hace un moñito. Y lo agarra ese problema y se lo dice al diablo, toma, esto es tuyo. Y el diablo dice, no, alguno de los demonios, trae aquí y se lo da al Señor, acá lo tenés. Hace así el Señor. El rey Ezequías lo entendió. Ageo escuchó la voz del Señor y le dijo al pueblo, la casa no puede estar desierta. Yo sé que tu empresa es importante, que tu estudio es importante, yo sé, pero que la casa del Señor nunca esté desierta.
Yo vengo de una escuela muy linda, donde el éxito no se mide por la cantidad de gente. Me acuerdo un día, estaba hablando con Omar Bencista y Omar Bencista estaba contento. Ese domingo estaba la iglesia llena y me dice, Abel, ¿viste cómo está la iglesia? Y yo lo miré a Omar y le dije, pero no te la creas, Omar. ¿Pero qué me estás diciendo? Que un día puede estar vacía y otro día puede estar llena. Pero el día que seamos poquitos, el nombre del Señor tiene que ser muy glorificado. Porque no dependemos de otras cosas. Dependemos de la presencia del Señor. Pero le digo a los músicos, cada uno ocupe su lugar, tenemos poquitos músicos, sean fieles al Señor, los cantores, sean fieles al Señor, los directores, sean fieles al Señor, los sonidistas, los proyectistas, sean fieles al Señor. Nosotros, que somos el pueblo, seamos fieles al Señor, porque Él es merecedor de toda gloria, de toda exaltación. Nada puede cambiar esto. Nada. Porque Él tiene que ser rey. Si alguno de ustedes puede decir, bueno, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. No, congregate. Te enojaste con el pastor, con un hermano, te querés ir a otra iglesia, anda a otro lugar. Pero congregate. Y que su nombre sea muy glorificado, muy honrado. Y si es el otro lugar que te vas, por H o por B, te quieren vender otra cosa, no es lo importante el culto. Anda a buscar otro lugar donde lo importante sea el culto y la palabra. Porque no se separa esto. No es la fama, no es las multitudes, no son las proyecciones. No son luces que se prenden y se apagan. No son máquinas de humo. No es el show. No es la perfección del show. Es la gloria a Dios. Es difícil de entender esto. Tan complicado. ¿Saben cuál es el caos de la iglesia? El caos de la iglesia es cuando se abandona el culto a Dios. Yo he venido muchas veces con rollos, igual que ustedes, hermanos. Pero déjelo en la puerta y ocúpese del rey con la mejor cara, porque el rey es merecedor de toda gloria. Me gusta porque Ageo, las palabras de Ageo despertaron al gobernador, despertaron a los sacerdotes, despertaron a todos ellos. Y cuando despertó Dios el espíritu de ellos, logró que el pueblo todo lo ponga a Dios en el lugar que lo tiene que poner. Yo le quiero decir algo. Un hombre, un pastor, puede llevar a toda una congregación a una visión que no tenga nada que ver con la gloria de Dios. Que sea lo numérico. Pero un pastor puede llevar a toda una congregación a la misma presencia de Dios. Ni lo dude. Yo podría entretenerlos con películas, podría entretenerlos con un montón de cosas. No los quiero entretener, yo quiero que ustedes se vayan llenos del Espíritu Santo de este lugar. No de otra manera. No me sirve, no me interesa al otro, porque he perdido tantas cosas en la vida. La presencia de Dios no la voy a perder. No la voy a perder. No voy a cambiar ni un minuto el orden de los valores. Yo tuve un mensaje el domingo pasado donde hablé lo que es el orden de Dios. Primero Dios, todo lo demás que ocupa un segundo lugar. Todo que ocupa un segundo lugar. Cuando todo lo demás ocupa un segundo lugar y primero es Dios, qué cosa que a Dios le agrada todo lo que vos puedas hacer. Y que sea santo, que sea bueno, que sea agradable ante los ojos de Dios. ¿Quiere tener paz? Dele culto a Dios. ¿Quiere tener alegría? Dele culto a Dios. ¿Quiere que le vaya bien en todo lo que usted toque y prospere? Dele culto a Dios. ¿Quiere que en su trabajo le vaya bien? Dele culto a Dios.
¿Quiere que en su economía vaya bien? Sea fiel con Dios, con sus ofrendas, con sus diezmos, con el culto a Dios. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. No es otro el orden de Dios. Así como este actor tan conocido por algunos de ustedes, Javier Bardem, dijo, hay fatiga entre las naciones del mundo, entre los científicos, entre los que pueden hacer algo. Hoy le digo a la iglesia, y con esto termino, si usted tiene fatiga espiritual, sáquesela. Sáquesela. ¿Sabe? El miércoles no éramos muchos en este lugar, éramos, 25, 30 personas. Pero estamos teniendo cultos tan lindos. Ni música tuvimos del miércoles. ¿Sabe? Que no es lo mejor, no te entusiasmes, Isaías Amaya, ¿eh? No te entusiasmes, no es lo mejor no tener teclado, ¿eh? No, pero el miércoles tuvimos teclado. Tuvo Germán, el otro no tuvimos. La presencia del Señor estuvo en este lugar. Y sabe, ahí, aun cuando somos pocos y decimos, nos damos cuenta. Y no puedo venir ahí, ocupo un lugar y no tengo ganas de cantar en la iglesia. ¿No tiene ganas de cantar en la iglesia? Venga con todas las ganas de alabar el nombre de Dios. Váyase difónico. Váyase difónico. Váyase transpirado. ¿Por qué? Porque le di todo a mi Señor. Y termino con esto. No, pero los problemas que tengo. ¿Vos creés que Dios no lo sabe? Hoy Diego estaba dirigiendo el culto y en un momento dijo, vamos a orar por los que están afligidos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios no sabe quién de ustedes está afligido? ¿Ustedes creen que por la oración de nosotros ustedes van a estar de dejar afligidos? Van a estar dejar de estar afligidos cuando se encuentran con la persona del Señor. Lo que hizo Diego, ¿qué fue? ¡Sacudirlos! ¡Deje la modorra! ¡Deje el dolor! ¡Deje de mirar para adentro! Y dele la gloria a Dios. Él se ocupa. Si la Biblia dice que sabe de qué tenemos necesidad. Él se ocupa. Él es rey. No somos nosotros el centro. No hay otro centro. El centro es Dios. El centro es Él. No hay otra cosa. Qué cosa que tuvieron que contratar a un actor para que vaya a la Antártida y que se dé cuenta que hay cambios climáticos. El día que en los cultos vea luces que prenden y apagan y vea máquinas de humo, ese día preocúpese. Preocúpese. Porque la atención pasa a ser otra. El show es un show todo eso. Yo no quiero un show acá. Acá quiero darle culto a Dios. Y lo importante es que vos se lo des. Ni siquiera el que está dirigiendo y los músicos. El culto lo da la iglesia. Toda. Toda. ¿Saben qué me ayudó mucho a valorar a mí el culto? Por ahí les sirve. Cuando comenzamos la obra aquí en Mar del Plata, no había nadie. Bien de cero. Valorábamos lo que era la presencia de Dios y éramos muy poquitos. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. ¿Amén? Hay una canción muy sencilla, muy simple, tan simple que el centro de esa canción solo tiene 2 letras y es sí. Y dice, digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí,
Si